Emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Alias Otoniel se declaró inocente en su primer cara a cara con la justicia de Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York describe al capo como un criminal sanguinario que asesinaba y traficaba cocaína a ese país desde hace 2 décadas. Esta sería la cárcel de Otoniel en Nueva York, una de las más seguras del mundo. Allí también está Simón Trinidad y el Chapo Guzmán. Marines, la DEA y agentes especiales custodiaron a Usuga David en su llegada a Nueva York. Les contamos el paso a paso. Amenaza armada en 3 departamentos, al parecer en represalia del Clan del Golfo por la extradición de su antiguo jefe. 20 vehículos quemados. Un guardián del IMPEC muerto en ataque con explosivos en la cárcel de Villanueva en Cali. Otro caso de inseguridad en Bogotá. Hombre gravemente herido porque protegió a su madre del ataque a bala de los fleteros. Alerta en Caldas por casos de desnutrición aguda infantil. Van 11 niños detectados. Y en Colombia, mi elección 2022, en minutos desde Riohacha a La Guajira, hablaremos de uno de los temas que más preocupan a la región, la pobreza. Nos vemos en minutos. Preocupante cifra. La OMS había calculado en 5 millones los muertos de la pandemia, pero revisó y en realidad son 16 millones de personas. Guerra de Ucrania. Es dramática la historia de los civiles escondidos de las bombas en un sótano de Mariupol. Esfuerzos de líderes del mundo para ponerlos a salvo. En deportes, Santos Borré se reportó con gol en la... Y todo listo para la primera grande del año, el Giro de Italia. Les contamos cómo llegan los colombianos. Esperen oportunidades. Hay trabajo en Yopal para atención y servicio al cliente. Y hoy comenzó Colombia 4.0, la cumbre más importante de industrias creativas digitales ITI que existe en el país. Dairo Antonio Usuga le dijo a un juez de Estados Unidos que es inocente de los delitos que lo acusan. Sin embargo, el prontuario explicado por el fiscal es amplio. 20 años enviando cocaína a ese país y lo calificó como un asesino sanguinario. Es el primer cara a cara de alias Otoniel con una jueza federal del Tribunal de Brooklyn, en Nueva York. A la diligencia asistieron representantes de varias agencias de seguridad. Otoniel está acusado por la justicia estadounidense de liderar una empresa criminal continuada entre junio de 2013 y octubre de 2021, cuando fue capturado, y por participar en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Así lo anunció el fiscal federal Breon Peace en una rueda de prensa previa a la primera comparecencia del capo ante la jueza encargada del caso. Durante la última década, Usuga David ha sido el principal líder del Clan del Golfo o CDG, el cartel paramilitar y narcotraficante más poderoso de Colombia. Es el responsable del tráfico de grandes cantidades de cocaína medidas en toneladas, no en libras o kilogramos. Peace describió a Otoniel como un criminal sanguinario para quien el asesinato carecía de significado y la violencia era la principal divisa. Dijo además que hay constancia de al menos 40 ocasiones en las que el Clan del Golfo introdujo en Estados Unidos cargamentos de más de 1 tonelada de cocaína, trasladándolos de Colombia a Centroamérica y luego a México para cruzar la frontera por diferentes rutas. Según detalló Ann Milgram, administradora de la DEA, el Clan del Golfo trató de importar más de 90.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, una cantidad cuyo valor hoy día sería de más de $2.000 millones. Por eso celebró la extradición de alias Otoniel. Los carteles internacionales son responsables de la gran mayoría de las drogas que se distribuyen en nuestras calles hoy en día. El 90% de toda la cocaína en los Estados Unidos de América proviene de Colombia. Un tercer cargo en contra de Dairo Antonio Usuga David, uso de armas para el tráfico de drogas, fue desechado debido a que no está incluido en sus términos de extradición. También conocido por otros alias como Mao, Gallo o Mauricio Gallo, a través de su abogado Arturo Hernández, renunció a solicitar su libertad bajo fianza mientras comienza el juicio y pidió que el proceso sea conjurado. La jueza del caso fijó la próxima audiencia para el 2 de junio.
Alias Otoniel podría ser trasladado a una de las cárceles más seguras del mundo, donde están otros peligrosos delincuentes como alias Simón Trinidad o el Chapo Guzmán. John López, muy buenas noches. ¿Qué sabemos de este centro de detención? Adelante. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues en este momento alias Otoniel se encuentra en Brooklyn mientras se adelanta su juicio en una cárcel que podríamos denominar como de mediana seguridad, pero se espera que en los próximos días va a ser trasladado a una de las cárceles más hostiles y seguras que hay en el mundo. Dentro de las cosas que le esperan a alias Otoniel en esa cárcel es que solo podrá ver la luz del sol 1 hora al día. Allí, como usted lo decía, son trasladados los narcotraficantes y los criminales más complicados y difíciles que ha encontrado la justicia en el mundo. Por eso esperamos que en las próximas horas, pues, alias Otoniel sea trasladado a esta cárcel. Y en RTVC Noticias queremos contarles en detalles cómo está esta cárcel allí en los Estados Unidos. Mencionar Alcatraz o Sing Sing produce terror al pensar que ahí se acaban las libertades. Hoy Otoniel reposa en este penal de Brooklyn, en Nueva York, una prisión de seguridad media que por lo general se usa para crímenes locales. Pero su destino final seguramente está más al centro de Estados Unidos, más exactamente en Colorado, con el incomparable paisaje boscoso de las montañas rocosas, lejos del hostil lugar conocido como la cárcel más segura del mundo. Construida en 1994, no es un privilegio ocupar una de las 490 celdas de 2 por 3.5 metros, con una ventana de 1 metro de alto, pero 10 centímetros de ancho, con una de las 1.400 compuertas de acero que se controlan remotamente, antes de encontrarse con rollos de alambre de púa, hasta de 4 metros de alto. De la cárcel ADX, o el Alcatraz de las montañas, nadie se ha fugado y ni siquiera lo ha intentado. Quienes habitan sus celdas hablan de cadenas perpetuas o de muerte, de terroristas, de mafiosos, de asesinos en serie o narcotraficantes. 23 de las 24 horas, sus presos habitan un lugar donde comedor, baño y dormitorio quedan en el mismo sitio y construido en concreto y acero inoxidable. A través de una pequeña ranura reciben las 3 comidas, en un lugar aislado del sonido y de cualquier movimiento, salvo los programas de ayuda o religiosos que aparecen en un pequeño monitor de las celdas. La única hora donde es posible ver el sol se hace en un pequeño pasillo donde no se pueden dar más de 10 pasos para cualquier lado y solo se mira hacia el cielo y no hacia la montaña. Todo es controlado por decenas de cámaras y cualquier movimiento extraño hace que un botón de pánico selle toda la prisión. Es la limitación total de los sentidos, el destino final de la mayoría de quienes allá llegan, donde Otoniel, el capo de la droga más peligroso en Colombia, viviría sus últimos días. Si a esto se le puede llamar vivir. Alias Otoniel aterrizó en Nueva York a la 1 de la mañana, hora colombiana, en un avión de la DEA. Luego fue trasladado a un centro de detención temporal antes de dirigirse a la audiencia. Lo custodiaban todas las agencias de seguridad de ese país, incluyendo a los Marines. Una vez abordó este avión privado de la DEA a las 5 de la tarde del miércoles desde la base aérea de Catam, vestido con un traje café, con tapabocas y un chaleco antibalas, Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, entre risas y un par de lágrimas en sus ojos, agachó su cabeza dándose cuenta de lo que le esperaba. Más de 6 horas después, el ex jefe del Clan del Golfo aterrizó en Nueva York a las 2 de la mañana, hora local. El narcotraficante de 50 años oriundo de Necoclí, Antioquia, descendió de la aeronave custodiado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, la Interpol y la Fuerza Aérea. Estaba esposado de pies y manos y los hombres que lo acompañaban lo sujetaron de brazos durante su trayecto para el posterior traslado al Centro de Reclusión Federal de Brooklyn, en el estado de Nueva York. El proceso judicial en contra de alias Otoniel podría tardar varios meses para determinar su pena ante la justicia estadounidense, donde podrá colaborar con los procesos que tiene abiertos ante la justicia colombiana. El Clan del Golfo adelantó hoy una oleada de terrorismo, al parecer en respuesta a la extradición de su antiguo jefe. Pues Patricia, las amenazas se extendieron a municipios de Magdalena Medio, Bajo Cauca y norte de Antioquia, así como lo estamos viendo en esta gráfica. En Puerto Valdivia, un grupo de trabajadores fue retenido y varios buses incinerados. El transporte en la zona rural de Ituango fue suspendido. Son 10 rutas suspendidas que son utilizadas para movilizarse entre corregimientos y veredas. La orden fue dada en horas de la tarde. ¡Ay, Dios mío! Desde tempranas horas, la vía a la costa atlántica estuvo cerrada luego de que hombres armados bajaran al conductor de una tractomula. Nos impidió
operar tranquilamente por este corredor. Tenemos todos nuestros usuarios y los vehículos represados allí en este sector. Los comerciantes, los transportadores de carga y el transporte público en algunas zonas suspendieron sus operaciones por las amenazas del Clan del Golfo. Totalmente cerrado todo. Tenemos un balance de 6 automotores entre carga, pasajeros y particulares incinerados en la vía que va a la costa desde Medellín. Las personas que transitan por este eje vial piden más pie de fuerza y vigilancia por el temor a nuevos ataques. El mensaje a los violentos es que tal vez este debe ser el momento para precisamente buscar una vía de sometimiento. Las comunas de Caicedo y La Sierra también han sido amenazadas. Sin embargo, las autoridades no reportan ningún tipo de alteración de orden público en Medellín. En otras regiones del país también ocurrieron alteraciones de orden público. En Sucre, los habitantes de San Onofre y Cincé fueron testigos de la quema de varios vehículos en la vía Cincelejo-Tolú Viejo. Y en el sur del departamento de Bolívar, en municipios como Montecristo, Barranco de Loba y Santa Rosa del Sur, varias fachadas de viviendas amanecieron marcadas con mensajes alusivos al grupo ilegal. Las alteraciones del orden público se vivieron con mayor intensidad en la parte sucreña de los Montes de María, donde hubo incineración de vehículos en el municipio de San Onofre, mientras que en Oveja se enfrentó a la Policía Nacional con 2 hombres que, granada en mano, atemorizaban a comerciantes y habitantes de ese municipio. Mientras tanto, en el sur de Bolívar, en los municipios de San Pablo, Cimití y Barranco de Loba, 9 vehículos fueron incinerados. Autoridades en Sucre capturaron a alias el médico, presunto integrante del Clan del Golfo, cuando realizaba grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia e intimidaba a comerciantes en el municipio de Morroa. En el hecho se registró un intercambio de disparos donde el presunto delincuente resultó herido. 5 capturas se han desarrollado en las ciudades de Montería, en el caso de Barranquilla, en el caso de Cerete, de capturas de miembros del Clan del Golfo. La noticia en Sucre tiene que ver con el cierre de las instituciones educativas en la zona rural de los Montes de María, especialmente en los municipios de Colosó, Tolú Viejo y San Onofre, donde se sintió con más fuerza el accionar de personas pertenecientes a las autodefensas gaitanistas de Colombia. El presidente Iván Duque reaccionó nuevamente a la extradición de alias Otoniel. Reiteró que el capo tendrá que volver a Colombia para responderle a las víctimas aquí en el país. John López, de nuevo con usted. Daniela, mire, pues uno de los grandes interrogantes que quedó luego de la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos es qué va a pasar con las víctimas del Clan del Golfo aquí en territorio colombiano. Pues el presidente Iván Duque aseguró y fue enfático en decir que alias Otoniel deberá seguir colaborando con la justicia colombiana y además, una vez cumpla su condena en Estados Unidos, deberá regresar a Colombia a pagar sus delitos aquí cometidos con el Clan del Golfo. Como un triunfo a la legalidad, calificó el mandatario nacional la extradición de Otoniel. Un bandido esos que pensaba que se iba a burlar de la justicia, que se iba a burlar de nuestro país, que iba a tratar de eludir la extradición, allá tiene su merecido, allá llegó al calabozo que le corresponde. Advirtió que el jefe del Clan del Golfo tendrá que responder en Colombia por los delitos cometidos acá. Para la tranquilidad de las víctimas, ese sinvergüenza va a tener que seguir colaborando con la justicia colombiana. Si no lo hace, serán más duras después las penas para él. Duque destacó nuevamente el papel de la rama judicial porque no se dejaron manipular por Otoniel para evadir su extradición. Murió uno de los guardias del IMPEC que resultó herido por el ataque a la cárcel de Villanueva en Cali. Las primeras versiones indican que el ataque habría sido una retaliación a los procedimientos de las autoridades en varias cárceles del país. El dragoneante Juan David Andulce murió en una clínica de Cali después de quedar herido por la explosión de una granada lanzada por 2 hombres contra una sede del IMPEC muy cerca a la cárcel Villanueva. Nuestro dragoneante Juan David llevaba 7 años de servicio en la institución, tiene una hija, oriundo de Puerto Tejada. Otro funcionario, Carlos Alberto Mosquera, presenta una herida en su pierna derecha. Ambos estaban de guardia al momento del ataque. Condeno firmemente estos hechos violentos en contra de nuestras instituciones. Los responsables serán perseguidos, judicializados y tendrán que responder ante la Administración de Justicia. Según directivas del sindicato de la institución, el atentado obedece a retaliaciones de bandas criminales.
por los operativos que realizan los guardias en la cárcel. Exigimos al gobierno nacional que no abandone las cárceles, que no abandone sus hombres, que los dote con infraestructura. La seguridad en los alrededores de la cárcel y en otras sedes del IMPEC fue fortalecida. 5 comunidades indígenas de Puerto Leguízamo, Putumayo, están confinadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Marta Rentería, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. La denuncia la hizo Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la Organización para los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, respecto a la difícil situación de los nativos para poder acceder a sus necesidades básicas como el cultivo agrícola, la pesca y la caza de animales. Hay un gran número de comunidades y resguardos que estarían y que están en confinamiento total. Entonces, eso ha hecho que a los habitantes de esas comunidades, muchos sean amenazados. Otros, digamos que de alguna manera, por la misma razón de las amenazas, del riesgo que ellos afrontan al estar en la comunidad, pues salen desplazados. Y entendemos pues que nosotros hemos reportado, como hemos venido mencionando, las desapariciones forzadas. Las manifestaciones propias, usos y costumbres también están siendo afectadas por la presión social que ejercen los grupos armados ilegales al interior de los territorios indígenas. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Y este es un indignante caso de fleteo en Bogotá. Madre e hijo fueron asaltados por pistoleros. El hombre, en la reacción por proteger a su mamá, se le abalanzó encima y la cubrió con su cuerpo. Los delincuentes le dispararon y ahora él se debate entre la vida y la muerte. Después de salir de una miscelánea, el hombre caminó hacia su carro, en donde su mamá lo esperaba. Segundos después, fue sorprendido por los fleteros. Uno de ellos sacó a la mujer de 68 años de edad, la lanzó al piso, la arrastró y la golpeó con el arma de fuego. Mi hijo, al ver esto, él por dentro del carro se pasó y se bajó enfrente mío a protegerme. Y el tipo que estaba atacando a mi hijo se devolvió y le pegó el tiro. Las autoridades policiales están tras la pista de los delincuentes. Estamos buscando información con el fin de establecer los móviles, los hechos, placas, identificaciones que nos puedan establecer y aclarecer esa situación. Con el disparo, el joven sufrió lesiones graves. Le alcanzó la bala a dañar un pulmón y la bala que la tiene incrustada entre la paleta y muy cerca de la columna. La señora por fortuna está fuera de peligro, pero angustiada por el estado de salud de su hijo y porque no tiene el dinero para pagar la nómina de los empleados. Tras 10 horas de continuas lluvias en Mocoa, Putumayo, fue declarada la alerta amarilla por la creciente súbita de algunos ríos. Más noticias con los periodistas de Radio Nacional. Según la Gobernación de Antioquia, durante la primera temporada de lluvias del año, 70 colegios rurales han resultado afectados. Son en total 175 los eventos asociados con las lluvias durante los últimos 4 meses y 24 las víctimas fatales. En el Carmen del Darién, Chocó, continúan las afectaciones por ola invernal, especialmente en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde las 75 familias que residen en este corregimiento han dicho que están en riesgo de desplazamiento, pues ya no cuentan con viviendas dignas para seguir en ese territorio. Además, el riesgo incrementa porque continúan las lluvias. En el departamento del Meta, los organismos de socorro se encuentran en alerta por el desbordamiento de varios ríos en al menos 5 municipios. De acuerdo con los reportes, varias familias han sido rescatadas y en algunas zonas rurales se han presentado daños en las vías de acceso. Las autoridades departamentales mantienen vigilancia en todos los ríos y caños de la región las 24 horas del día. Hay alerta en Caldas por el aumento de casos de desnutrición en el departamento. Solo este año han identificado 11 niños con esta enfermedad crónica. Informe de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional. En Caldas se realizó un nuevo comité de lactancia materna departamental en el cual se dio a conocer la cifra de casos de desnutrición, pero también lo que se está haciendo para que todo el talento humano sepa qué hacer cuando se encuentre con casos relacionados con desnutrición aguda, moderada o severa. Nosotros a la fecha en el departamento tenemos aproximadamente 11 casos reportados por desnutrición aguda. La idea es que nosotros sigamos intensificando las búsquedas activas, las búsquedas institucionales y comunitarias en el departamento para identificar estos casos de manera oportuna.
Sin embargo, y según la referente nutricional de la Dirección Territorial, han evidenciado falencias tanto a nivel institucional como a nivel de las plataformas de la unidad primaria generadora de datos y las entidades administradoras de planes de beneficios de salud en el departamento, que impide una óptima atención. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La ministra de Educación reaccionó a los graves casos de bullying escolar denunciados recientemente, como el que se presentó en Manizales, donde un menor de edad sufrió intento de homicidio por empalamiento. Debido al incremento de casos de acoso físico y psicológico, el Ministerio de Educación tomó medidas. De ahora en adelante, las directivas de las instituciones educativas serán capacitadas para evitar casos de maltrato. Seguir acompañando a los secretarios y a los rectores para tener el protocolo adecuado. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de incidentes escolares en el mundo. En 2021 fueron reportados 8.981 casos graves. Mi voz contra el bullying. Mi voz contra el bullying. Los padres de familia de un menor de edad que sufrió graves heridas físicas en su colegio en Manizales, causados por un grupo de estudiantes, lanzaron una campaña contra el acoso. Me uno a estas voces que nos inviten a observar, escuchar, hablar y actuar. Esto nos afecta a todos. El Ministerio de Educación reiteró que las instituciones educativas deben denunciar las agresiones ante la Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia. Iniciamos Colombia Mi Elección 2022 con las reacciones de algunos candidatos sobre las amenazas del Clan del Golfo después de la extradición de alias Otoniel. Vean ustedes. Federico Gutiérrez expresó su rechazo por el llamado Plan Pistola del Clan del Golfo como venganza por la extradición de alias Otoniel. Rechazar el Plan Pistola con el que comienza también esta venganza por la extradición de Otoniel, donde se van a dedicar a matar a nuestros policías y a nuestros soldados, como si la vida de ellos no valiera nada. El candidato Enrique Gómez repudió las supuestas amenazas del grupo criminal. Se ha vuelto una mecánica usual, abusar del derecho a la protesta y las estructuras guerrilleras están activas. Para la candidata Ingrid Betancourt, esto supone un riesgo en plena temporada electoral. Esas amenazas en el momento electoral se añaden a todos los problemas que hemos tenido en esta campaña, que ha sido una campaña sucia, con trampas, con zancadillas, con noticias falsas. El candidato John Milton Rodríguez dijo que estas amenazas no se deben tolerar. Aquí no podemos seguir amedrentados por amenazas de grupos al margen de la ley, de los bandidos que han querido intimidar este país. De otro lado, Sergio Fajardo estuvo en Fusagasugá, Cundinamarca. Allí visitó el centro, la plaza de mercado y habló sobre las problemáticas del departamento. Además, habló sobre las amenazas. Otra muestra del fracaso de la política de seguridad de este gobierno. La amenaza del paro armado del Clan del Golfo pone además en riesgo el comercio, la educación y la libre circulación de los habitantes del Bajo Cauca antioqueño. Rodolfo Hernández y Luis Pérez no se han pronunciado acerca del tema. La noticia a esta hora, el DANE reveló la cifra del costo de vida de los colombianos. La inflación anual llegó a 9,23%, la más alta que se había registrado en los últimos 6 años. La inflación del mes de abril llegó a 1,2%. Alimentos como el arroz, la leche, la carne de res son los que más han incrementado su precio. Bueno, y esto aquí en RTVC Noticias estamos atentos, por supuesto, a toda la información. Ahora seguimos con Patricia y Colombia Mi Elección. Colombia Mi Elección 2022. Somos Caribe. Somos Caribe en Colombia Mi Elección 2022, en convergencia con los medios públicos que estamos conectados con todas las regiones. Ustedes saben que cada semana tenemos un cubrimiento regional para conocer los problemas de las comunidades y de lo que dice la gente. En Río Hacha, La Guajira, están Carolina Araujo, que ella respira Caribe, por supuesto, y Stephanie Valencia. Carolina, comienzo con usted. Cuéntenos en primera instancia cómo se vive en estos momentos en ese lugar tan maravilloso en el que se encuentra en La Guajira.
Pues Patricia, qué gusto saludarla a esta hora, a usted, a Daniela y a todos los televidentes que sintonizan RTVC Noticias. Como usted muy bien lo dijo, estamos aquí en Río Hacha, en La Guajira, y sí, se respira Caribe, se siente diferente el ambiente, la costa. Pero qué bonito es también que llevamos casi 12 horas escuchando precisamente esos mensajes, ese anhelo, ese apoyo que sienten las personas acá, que quieren para el futuro de nuestro país. Los hemos estado escuchando y dentro de esas preocupaciones que tienen la gente acá en Río Hacha, en La Guajira, está uno que muy bien lo mencionaba Daniela hace unos pocos minutos y va de la mano con el más reciente informe del DANE. Y es que aunque la pobreza en general en Colombia bajó, en La Guajira subió, y por eso es que les vamos a presentar este informe después de escuchar a la gente de La Guajira. A veces pasamos hambre y a veces comemos una vez al día, después al día siguiente, así. En La Guajira se sostienen con la pesca, las artesanías y el pastoreo. Keili Joana hace parte de la población en pobreza monetaria. Vive la escasez, el hambre y la incertidumbre. Nos permitió entrar a su casa para hacer una radiografía de un hogar pobre. Es pequeña, construida con barro y palos, en donde duerme con su esposo y 5 hijas en una cama y 2 hamacas. Cuando tenemos, desayunamos y almorzamos. Cuando no tenemos, almorzamos y ya al día siguiente sale en la mañana, se revoca y almorzamos. Esta es la cocina, aunque es improvisada, aquí preparan las almejas, los camarones y el pescado, que por fortuna la cercanía con el mar les permite tener. Además de las difíciles condiciones en las que viven en materia de vivienda, otra de las principales necesidades es el agua potable. Esto se llama calambuco, son unos tanques que cuestan 1.500 pesos el agua potable, pero cuando no pueden acceder al agua potable, recurren a los pozos de agua natural, como esta. Sin embargo, como pueden ver, está contaminada. Como nosotros no tenemos casi, pasamos los 3 días, 4 días sin nada. Para cuando haya la salina sí comemos diario, pero una sola vez en el día. No comemos ni desayuno, ni comemos nada más el almuerzo, pero la cena no. Para nosotros no pescar significa pasar necesidad, porque si no pescamos, ¿qué hacemos? Y hay mucho desempleo. Por lo menos yo soy un pelado que estoy preparado con el SENA, técnico en asesoría comercial, y no he tenido la oportunidad de un empleo porque no hay empleo. Los niños sin duda son los más afectados. La desnutrición los golpea y el hambre es una de las causas de muerte en esta región. Y es que mientras usted ve este informe, muchos niños no han probado bocado. Sin un pan en el estómago, esos niños vienen. ¿Por qué es tan importante el pan? Un alimento es... Necesitamos alimentarnos para poder producir. Esta es una de las escuelas. Ajá, ahora en Guayuna hay que Malócata, Ishosu. En 4 salones estudian 130 niños guayú inmigrantes. Ir a estudiar significa comer, para luego salir a ayudar a sus padres a rebuscarse. Descalzos caminan largos trayectos para transportar agua. Hay una hambre de escasez de alimentos en la casa. ¿Qué se va a complementar si el niño solo llega y come lo que se come en la escuela? La alcaldía dice que la inversión y la generación de empleo disminuirán las cifras. Como administración estamos apoyando al emprendimiento, a la inversión pública para que esa jalone inversión privada y sobre todo empezar a subir esos indicadores. Mientras tanto, los niños esperanzados en la educación creen en su poder transformador, que de una u otra manera abrirá la puerta a oportunidades para que con ellos no se repita la historia. La pobreza y el hambre, las más grandes preocupaciones de los habitantes de La Guajira. Esto en la voz de ellos, pero también hay que rescatar la resiliencia. En temas más amables, vamos a hablar de la otra cara de La Guajira, del turismo. Y precisamente hacemos contacto a esta hora con la periodista de RTVC Noticias, que nos va a hablar sobre este tema, sobre el turismo. Stephanie, adelante.
Carolina, televidentes, muy buenas noches. Miren, estamos a cerca de 30 grados, mucho calor, pero calor de la gente que nos ha recibido con tanta amabilidad. Yo me encuentro a esta hora en la avenida Primera, que es una de las más turísticas aquí en Riohacha. La gente acá vive, además de la pesca, de las artesanías. Y miren, en esta avenida, en esta vía que está justo al lado del muelle, es donde las comunidades indígenas y otros artesanos también pues exponen sus productos a todos los turistas que llegan aquí hasta este punto a visitarlos. Pues bien, hoy en RTVC Noticias Somos Caribe hemos estado hablando con toda la gente y han expresado una preocupación, y es que no quieren que La Guajira siga siendo definida como una región de hambre y de pobreza. Ellos quieren que se destaque el turismo, y lo que decía Carolina, hoy queremos venir a mostrarle a todos ustedes esa joya que tiene La Guajira, y una de las principales es la llegada de miles de flamencos rosados que cruzan todo el cordón caribeño y llegan a Colombia para ofrecerle a todos los turistas un paisaje espectacular. Yo quiero que ustedes vean y sepan que lo que van a ver a continuación es un avistamiento que va a estar disponible hasta agosto para que todos ustedes se acerquen, vengan, visiten La Guajira y aporten ese granito de arena a la reactivación económica. A solo 15 minutos de Riohacha está Camarones, un corregimiento con una mina de oro ambiental, la Laguna Navío Quebrado. Luego de navegar 30 minutos en bote, el agua comienza a verse rosada, y no precisamente por manglares, sino por los más de 7.000 flamencos que visitan la región. Somos los únicos privilegiados en el planeta en tener flamencos de esta calidad y verlo con la facilidad que se puede ver. Es todo un espectáculo y en primera fila. Los turistas conocen de su historia, migración y beneficios para el ecosistema. Me parece maravilloso. Es algo que uno debe ver al menos una vez en la vida. Colombia tiene muchas cosas hermosas. Pero los flamencos no solo vienen y se van, con su paso impactan positivamente la economía y el turismo, que entre otras cosas atrae a más de 20.000 turistas al año. Alrededor de 900 personas dependen directamente de estas actividades ecoturísticas donde está involucrado el flamenco rosado. Son 7.000 hectáreas de área protegida que conforman el santuario de los flamencos, una especie que durante el año migra por todo el cordón caribeño para embellecer los paisajes guajiros. También les cuento que en esta convergencia de Canal Institucional, Señal Colombia y Radio Nacional, desde las 6 de la mañana se han venido escuchando esos mensajes, como ya lo decíamos, pero también desde las redes sociales con el numeral Mi Deseo por Colombia. Y es que nosotros hemos tenido esta urna que ustedes ven acá al lado en varios puntos de Riohacha, en La Guajira, en donde las personas han expresado todos esos deseos, cómo se imaginan el futuro de Colombia y también qué esperan de su próximo gobernante. Eso sí, además resaltando la importancia del voto bien informado. Esto es Colombia, mi elección 2022, somos Región Caribe. Vamos ahora con los momentos, y este podría decirse que es un momento de firmeza. El protagonista es Sergio Fajardo, quien esta mañana descartó definitivamente cualquier rumor de posibles alianzas. Dice que seguirá hasta el final de la contienda. Mi decisión es clara y contundente. Seguimos hasta el final. Yo no estoy acá como candidato a la presidencia por la vanidad del poder, por un puesto, ni para negociar unas cuotas de poder. Nosotros estamos acá porque creemos que nuestro proyecto es una verdadera revolución que transformará al país por completo y para siempre. Y hoy Gustavo Petro tuvo un momento destacado en Cúcuta. Allí visitó la ciudadela Juan Atalaya. Llegó acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad con hombres que portaban escudos antibalas. El candidato apareció en la plaza pública con la camiseta del Cúcuta Deportivo, donde además de dar su discurso habitual, tuvo tiempo para firmar algunos libros a sus seguidores. Y el protagonista de nuestro tercer momento y el último es el candidato Federico Gutiérrez, quien visitó Tierras Llaneras. En Villavicencio se reunió con empresarios y con los ciudadanos en plaza pública. Fico repartió besos, abrazos y también propuestas.
El presidente Iván Duque le respondió a Daniel Ortega, quien dijo que Colombia incumple el fallo de la Corte Internacional por transportar droga. Duque insistió en que Ortega es un dictador y un autócrata. Nosotros lo que hemos hecho siempre es levantar nuestra voz porque defendemos la democracia. Ahí queda claro cuando se retira de la Organización de Estados Americanos cuál es su talante. Entonces a los dictadores darle su lugar y nosotros seguir defendiendo nuestra soberanía y seguir defendiendo los intereses del pueblo colombiano. Vamos ahora con la información del mundo. Aterrador este dato que les voy a compartir. La pandemia causó muertes en el planeta más allá de lo calculado inicialmente. La OMS había contabilizado 5,4 millones de víctimas. Los expertos calcularon de nuevo y creen que el dato estaría cerca de los 16 millones. Si algo consiguió redefinir los ritmos, las rutinas y la vida misma en simultáneo y en cada rincón del planeta, eso es el COVID-19 y se conjuga en tiempo presente porque el coronavirus es todavía transversal a la existencia humana. La foto actual de este virus luce así en el punto donde brotó, porque se manifiesta a veces más y a veces menos. A nivel mundial estimamos un exceso de 14,9 millones de muertes asociadas a la pandemia de COVID-19 para el 31 de diciembre de 2021. Pero su impacto, a pesar del frenesí de inmunizaciones en los 5 continentes, es mayor que el imaginado hasta hoy. Desde enero de 2020 a diciembre de 2021, el SARS-CoV-2 habría arrebatado la vida a entre 13,3 y 16,6 millones de personas, el triple de la estimación al momento, según el reajuste en las métricas que acaba de revelar la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 68% del exceso de muertes se concentra en solo 10 países. Brasil, Egipto, India, Indonesia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Estados Unidos reúnen la sobremortalidad con el virus que no se había calculado. Cifras que para la OMS son una reflexión sobre la urgencia de fortalecer los sistemas sanitarios a nivel global. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos, sobre todo con buenas noticias de los nuestros por el mundo. Hablamos de Rafael Santos Borré, que fue protagonista y figura en la victoria y en la clasificación de su equipo el Frankfurt a la final de la Europa League. Otro colombiano que también está clasificado a una final europea es Luis Sinisterra con su equipo el Feyenoord en la Conference League. Y bueno, ustedes lo saben también, Luis Díaz, protagonista, y estará en la final de la Champions League con su equipo el Liverpool. El comandante lo volvió a hacer. Al minuto, Glenn Kamara, al 24 y al 80, John Lundstram puso a festejar a los escoceses. El último partido de la Conference League también tendrá un colombiano. Se trata de Luis Sinisterra, que tras el empate 0-0 del Feyenoord ante el Marsella y la definición global por 3-2, y seguimos con más información, y es que Colombia tendrá 6 representantes en una de las vueltas grandes que comenzará, y es el Giro de Italia. Y la delegación colombiana pues quedó disminuida con las ausencias de Esteban Llaves y de Jonathan Restrepo. 2 cartas tendrá Colombia en el Giro. Uno es Miguel Ángel Superman López, que en un terreno tan montañoso como en el de este año, buscará el título general después de haber sido el mejor de los jóvenes en 2019 y 2020. Como ves, estoy entrenando fuerte y no te pierdas el Giro de Italia. El otro es Iván Sosa. Más allá de su juventud, viene de ganar la Vuelta a Asturias, carrera que tomó como entrenamiento, demostrando su buen momento. Por eso también elegimos esta carrera, para venir aquí, coger un poco de ritmo y pues hacerla bien. Entre los latinoamericanos, Richard Carapaz pretende revalidar el título para el equipo Ineos, luego del triunfo de Egan Bernal en 2021. Estoy muy emocionado de volver aquí a Giro. Ha sido una carrera especial para mí. Encontrarme aquí otra vez es especial. El Giro comenzará con una etapa plana con final en repecho. La batalla será desde la partida hasta el 29 de mayo, que conozcamos al nuevo campeón.
efeméride de hoy es que Adele está cumpliendo años y esta es, por supuesto, su canción Someone Like You, que fue una de las primeras con las que se dio a conocer. En Adele hay algo muy particular y es el color de la voz. La gente que la escucha dice tiene una voz profunda, tiene una voz íntima, recogida. Eso se debe a que está en el registro de la mezzosoprano. Alguna vez hablábamos de que las voces tienen distintos registros dependiendo del color y van de grave a agudo. Entonces, en las mujeres va alto, mezzosoprano y soprano. Adele está en la mitad y eso es lo que le da ese color tan íntimo y tan acogedor que a muchos nos gusta. También les cuento que hoy comienza Colombia 4.0, que es una de las reuniones más importantes que hay en el país sobre industrias digitales creativas. Ustedes van a poder encontrar allá emprendimientos de videojuegos, de cosas digitales, de todo lo que tiene que ver con este universo, pero mejor que sea Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultural, que les cuente porque hoy estuvo allá. Colombia 4.0 es el epicentro del emprendimiento, los videojuegos, la animación, los contenidos digitales y la tecnología. Un espacio que busca apoyar la reactivación económica y fortalecer las habilidades en los ecosistemas digitales. Digamos que hay inversionistas que están creyendo en nosotros. No solo en China o en Japón, digamos que pueden hacer videojuegos. Creo que nosotros tenemos talento y podemos desarrollar grandiosas ideas. Los temas principales en esta edición son la robótica, la inteligencia artificial, el gobierno digital y las fintech, herramientas que el público podrá explorar para emprender o mejorar su empresa a través de la tecnología. 5, 6 y 7 de mayo, aquí en Bogotá, en Corferias, con una característica muy importante, absolutamente gratis. Invitamos a todos, a los expertos en tecnología e innovación y a aquellos que no lo son. Entre los invitados se encuentra Steve Wozniak, cofundador de Apple, Fernando Trueba, director de la película El olvido que seremos, JP Sands, jefe de animación, y Patrick Osborne, ganador del premio Oscar a mejor cortometraje. Una oportunidad para sumergirse en el amplio mundo digital. Los expertos aseguran que los precios de los alimentos siguen subiendo. Esta vez uno de los más afectados, debido por supuesto a la temporada de lluvias, es el azúcar. Su valor en mayoristas y en tiendas de barrio subió, escuchen esto, casi un 20%. Las lluvias de las últimas semanas han inundado 2.000 hectáreas cultivadas de caña de azúcar, de las cuales 500 se perdieron a totalidad y 14.000 más no pueden ser cosechadas por el alto nivel de agua en el suelo. Las pérdidas económicas en la agroindustria de la caña superan los 9.000 millones de pesos, cifra que se incrementará si continúa la ola invernal. Afecta desde el tendero hasta el que tiene un supermercado, y nosotros como mayoristas hemos sido afectados por el precio. Entonces el que compraba 10 bultos para su negocio ya compra 5. Los precios reflejan la situación. En Corabastos, la central mayorista más grande de Colombia, el bulto de 50 kilos subió 19% en el último mes y pasó de 160.000 a 190.000 pesos. Si una persona normal, ama de casa, compraba la libra de azúcar en 2.000 pesos, hoy la pueden contar en 4.500, 5.000. Según Corabastos, el alza de precios del azúcar aumentó la demanda de los colombianos por la panela, por lo que su precio también podría comenzar a subir. Y el dólar sigue sobre los 4.000 pesos. Hoy se aproximó a los 4.100 pesos. Las medidas sobre las tasas de interés en Estados Unidos estarían entre las causas. 4.086 pesos con 13 centavos fue el precio del dólar hoy. Subió 29 pesos con 72 centavos. La razón es que al principio había bajado mucho. Cuando ocurrió lo de Rusia y lo de Ucrania, llegaron grandes capitales a los países emergentes que no podían invertir en Rusia. Pero eso ya cambió, esa condición ya se acabó y ahora con el aumento de tasas de interés a nivel mundial y en especial en Estados Unidos, el dólar volvió a subir porque se vuelve mucho más atractivo invertir en economías fuertes. El dólar llegó al nivel más alto del año. El mayor registro hasta la fecha era el 5 de enero, cuando su valor oficial era de 4.084 pesos con 11 centavos. Es posible que se siga incrementando. Estados Unidos subió tasas de interés ayer al 1% y una variación que no hacía 22 años, y las tasas de interés van a seguir subiendo porque hay una fuerte inflación por la reactivación económica. Los analistas económicos dicen que el precio de la moneda podría estabilizarse en julio. El precio interno de la carga de café subió 21.000 pesos y quedó en 2.121.000 pesos.
En el primer trimestre de este año, el país recibió 117.942 personas de otros países. La reactivación fue del 72% en comparación con el 2019, según la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo. El Ministerio de Salud informó que han aplicado 83,1 millones de dosis de vacunas COVID-19 en el país. 35,69 millones de colombianos ya fueron vacunados con la primera dosis, 29,18 millones con las dos dosis y 6,5 millones con la monodosis. En Colombia fueron reportados 978 nuevos casos de COVID-19 en los primeros 5 días de mayo. Ya van 139.809 decesos hasta el momento y las personas recuperadas ya son 5,92 millones. La alcaldía de Bogotá está ofreciendo subsidios de vivienda a los integrantes de las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional. Hoy inició un nuevo diálogo con representantes de los pueblos. Con entrega de subsidios de vivienda, el distrito busca el retorno de comunidades indígenas que cumplen asentadas 8 meses en el Parque Nacional. Los montos por familia serán uno de los puntos a acordar. Nuestra Secretaría de Hábitat tiene los recursos y tiene la competencia para ofrecer subsidios a las personas que quieran retornar a Risaralda, a Chocó. En el Centro de Memoria Histórica, esta mañana se instaló una nueva mesa de diálogo con representantes de estas comunidades. Algunos líderes aseguran que la propuesta es interesante, pero piden garantías de retorno a sus territorios tras hechos de violencia y desplazamiento forzado. Y buscar soluciones las cuales se ajusten y adecúen mucho más pues, a las necesidades de los pueblos que hoy nos encontramos en el Parque Nacional. En diciembre de 2021, 515 integrantes de la comunidad indígena retornaron a Risaralda, pero aún hay más de 1.300 personas en el Parque Nacional. Los retornos que ya hemos hecho, 3 retornos, en coordinación con el distrito. Hemos invertido desde 2020 más de 9.000 millones de pesos en diferentes servicios de educación, en servicios en salud. Según el distrito, se ha logrado el traslado en la última semana de 147 personas del Parque Nacional a albergues temporales, como el instalado en el Parque La Florida. Más de 14.000 familias de estrato 1 y 2 de Barranquilla se beneficiarán con la ampliación de la red de gas natural domiciliario. El presidente Iván Duque anunció una inversión de más de 10.000 millones de pesos para el proyecto. Un fogón de leña continúa como una forma de cocinar para esta familia. Lleva más de una década sin servicio de gas. Primero al principio era con la madera, que nos auxiliábamos con la madera, pero después, ya cuando mi esposo empezó a trabajar y eso, pues nos lo hicimos con el cilindro de gas. Cuando se sacrifican y reúnen dinero, lo hacen con gas propano. Mes y medio es lo que más nos dura. Pero casi siempre la leña sostiene el menú del día. Para no molestar a los vecinos por el humo, busca dónde cocinar. Cuando se me acaba el gas, que no puedo acceder a la leña por lo que ya es tarde, pues acudo a algún vecino, a mi suegra, que me ayude. Esa es la realidad del barrio Porfín al suroccidente de Barranquilla, una situación que cambiará. El presidente Iván Duque anunció la ampliación de cobertura de gas natural para hogares de estrato 1 y 2. Porque la verdad es difícil comprar el gas. Se acerca el momento para que cambie la vida de decenas de vecinos, quienes anhelan ver una llamita de felicidad. Y se cayeron definitivamente las modificaciones a la ley de garantías y un grupo de militares salió ileso del ataque a un helicóptero en Cauca. Noticias que hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. La Corte Constitucional tumbó la modificación a la Ley de Garantías, la cual había sido aprobada por el Congreso en octubre de 2021. Con esta decisión, los convenios interadministrativos durante estos 8 meses deben ser liquidados. En este video quedó registrado el ataque a un helicóptero del ejército en Corinto, Cauca, en medio de una operación contra el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. En el hecho no hubo heridos. Entre enero y marzo han ocurrido 53 asesinatos de defensores de derechos humanos, según un informe del programa Somos Defensores. Los departamentos del Cauca, Putumayo, Nariño y Arauca registraron el mayor número de casos. En Nariño, la Armada Nacional incautó cerca de 1,8 toneladas de cocaína valuadas en más de 60 millones de dólares. La droga pertenecería al Frente Alfonso Cano de las disidencias de las FARC. 5 personas que se encontraban a bordo de estas lanchas fueron capturadas. Un juez envió a la cárcel a un profesor de baloncesto señalado de abusar sexualmente de varias menores de edad en Villavicencio y deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
presidente ruso Vladimir Putin dijo que está dispuesto a garantizar la evacuación segura de civiles, refugiados junto a combatientes ucranianos en los túneles de una siderúrgica de Mariupol. Entre tanto, las autoridades de Kiev aseguraron que Moscú no respetó el alto al fuego pactado. El destino de Ucrania desde hace 10 semanas es tan aleatorio como minuto a minuto Rusia decida que sea. La tarea de evacuar civiles, incluidos mujeres y niños, de las profundidades de los sótanos tornados en búnkeres de la fábrica de acero Azovstal en la hecha trizas Mariupol, depende del temperamento de turno que tengan. Una vez más, los rusos violaron la promesa de tregua y no permitieron la evacuación de civiles que continúan escondidos de los bombardeos en el sótano de la planta. A pesar de tal dificultad, en la guerra de 1.700 horas y contando, Ucrania ha logrado asestar contundentes golpes sobre unidades rusas y sus generales al mando, apoyados de data estratégica proporcionada por inteligencia estadounidense. Así lo reveló el diario The New York Times en su editorial. Mientras casi en simultáneo, el presidente Zelensky, en su intento a toda costa de volver a poner su país en pie, lanzaba una plataforma mundial de financiación. Con un solo clic, usted puede donar fondos para proteger a nuestros defensores, salvar a nuestros civiles y reconstruir Ucrania. Cuando la rusificación del este y el sudeste en su suelo prosigue, las victorias de Ucrania en los kilómetros cuadrados del tablero de guerra que la volvieron son exhibidos como reminiscencia de la bravura de sus camuflados y de su gente. Y llegamos a oportunidades. En Yopal hay trabajo para auxiliares de información y servicio al cliente. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades para que auxiliares de información y servicio al cliente trabajen en Yopal, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Casanare. Selecciona el ítem Finanzas y Administración y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en servicio al cliente y ventas. Atentos, porque son 384 vacantes con salarios de hasta 1 millón de pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque ahora les contaba que Luis Díaz es uno de los 3 colombianos que va a disputar una de las finales grandes en las competencias europeas. Pues bueno, además fue incluido en el 11 ideal de esta semana de la Champions League. Y es más, podría ser elegido como el mejor de la semana. Luis Díaz tuvo la semana más especial de su carrera hasta ahora. El colombiano fue figura del duelo ante Liverpool, anotó gol, fue fundamental en el desarrollo del partido y hoy tuvo, pero el baile se lo ganó Thibaut Courtois, tras una semifinal fantástica con el Real Madrid. El portero belga comienza liderando el 11, línea de 3 con Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk y Kyle Walker. En el medio campo, Mahrez, Fabinho, Coquelin y Sadio Mané, y adelante Rodrigo, Benzema y Lucho. Bueno, ahí Paula Fresneda nos contaba que Courtois finalmente fue elegido como el mejor de la semana. Pero ahora vamos con el resumen deportivo del día, porque tiene que ver con tenis, con Robert Farah, Juan Sebastián Cabal, que avanzaron a los cuartos de final del Master 1000 de Madrid. Y bueno, los rivales, ¿quiénes van a ser? El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos. Aquí el resumen. Colombia logró triple oro mundial en el campeonato juvenil de pesas que se disputa en Grecia. Juliet Rodríguez, en la categoría de los 64 kilogramos, logró oro en el arranque después de levantar 97 kilos, oro en el envión con 124 kilogramos logrados y oro en el total con 221 kilos, logrando récord panamericano juvenil. En los Juegos Suramericanos Juveniles que se disputan en Rosario, Juan David Guevara fue protagonista en el lanzamiento de jabalina. Ganó la presea dorada tras un lanzamiento de 63 metros con 80 centímetros. Se sorteó la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en Costa Rica. Colombia quedó ubicado en el grupo B con Alemania, Nueva Zelanda y México. Así quedaron también el resto de grupos.
El grupo A quedó conformado por Costa Rica, Australia, España y Brasil. El grupo C por Francia, Nigeria, Canadá y Corea del Sur. Y el grupo D por Japón, Países Bajos, Ghana y Estados Unidos. En RTVC tenemos actualización permanente de noticias. A la cárcel fue enviado el hombre de 18 años señalado por la Fiscalía de atacar con arma blanca y acabar con la vida de un estudiante en Aures de Suba. El ente acusador le imputó el delito de homicidio agravado al ciudadano venezolano Javier Alexis Sinestrosa. Este hombre es señalado de agredir mortalmente al estudiante de 17 años, Yolman Cruz, quien esperaba a su padre a las afueras del colegio Álvaro Gómez Hurtado en la tarde de este martes. La Fiscalía indaga si la fatal agresión contra el adolescente ocurrió en un hecho de intolerancia con otros estudiantes de la institución educativa o si se trató de un robo. Y una de las imágenes que deja la jornada, el dolor de rodilla que no le da tregua al Papa Francisco, quien volvió a pedir perdón por no poder saludar de pie a los fieles en la audiencia general de hoy en el Vaticano. El sumo pontífice apareció en silla de ruedas, atendiendo a la sugerencia de su médico que le aconsejó que no caminara. También afirmó que espera que todo pase pronto. Las imágenes de la audiencia muestran que el Papa intentó ponerse de pie y caminó, pero con una enorme dificultad. Y esta noche les tengo una invitación, y es que si no se la han visto, tienen que verse El Inquisidor en RTVC Play. Es una serie buenísima en la que un escritor llega a ser periodista en un periódico tabloide, o sea, de los que todavía son impresos, y le toca cubrir la sección judicial, que es toda la de los crímenes, los asesinatos, todo este rollo de la Crónica Roja, y además en un periódico escrito en plena era digital. Pero bueno, para contarles mejor de esta serie que ustedes pueden ver en nuestra plataforma, tengo conmigo a Marianela Quintero, que fue una de las actrices de El Inquisidor, con un personaje que se llamaba Cielo. Marianela, bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Marianela, cuéntanos un poquito quién es Cielo. Bueno, Cielo es la hermana de una de las chicas que aparece muerta. Cielo es esta persona que quiere investigar la muerte de su hermana porque no entiende por qué hay dos versiones. Este personaje entra en ese estado de vulnerabilidad de ella y bueno, pues ella en medio de su soledad termina involucrándose mal. Hay algo en esta serie que me parece buenísimo, y es que uno como espectador no solamente está al frente de la pantalla y pendiente de quién es el asesino, sino que además si lo hace a través de la plataforma de RTVC Play se puede volver uno de los investigadores. ¿Cómo es eso? Entras como a un videojuego. Ajá. Y te vuelves como eso, el investigador de quién es el asesino, qué fue lo que sucedió. Entonces empiezas a jugar con diferentes pistas que te van a ir llevando a partes de la historia para tú mismo ir descifrando quién fue y qué es lo que está pasando. Es bastante dinámico. Hay dos experiencias, la lineal, es decir, que tú dices voy a ver la serie. Entonces, ¡pum!, le das cliccito y te vas a ver el largo. Pero si quieres interactuar, entonces a medida que te van mostrando la historia, vas jugando porque ellos te van poniendo ahí las pistas, te van diciendo qué hacer. Me parece buenísimo. Yo tengo entendido que la primera temporada se grabó con celulares. Así es, con celulares. Y si tú ves la primera y la segunda, en realidad la primera logró una factura, una estética y una calidad tan alta que porque sabe uno que se hizo con celular. Pero sí, así fue, tal cual. La verdad que los invito a todos para que la conozcan, para que la naveguen, para que interactúen. Está muy, muy, muy chévere, muy diferente. Creo que esto es lo que se va a empezar a implementar también un poco, ¿no? Es que también estamos como en un mundo y en un momento de la humanidad donde estamos avanzando tanto y se están desarrollando tantas cosas, el metaverso que también está ahí como, pues digamos que esto no es un metaverso, pero ¿sabes? Es como un inicio, ¿no? Que tú empiezas a entrar y te ponen, te puedes ir por aquí, te puedes ir por acá, puedes elegir. Además, porque si tú ves la historia lineal, no es lo mismo que vas a ver en la parte interactiva. Son escenas distintas, obviamente es la misma historia, es el mismo contenido, pero no, tiene viajes distintos para llegar al final.
Buenísimo, buenísimo. Marianela, muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en RTVC Noticias. Bienvenida siempre. Ay, muchas gracias. Saludos a todos, besos, abrazos y no se pierdan El Inquisidor. Pues muy interesante ese formato de serie, Patricia. Nuevo plan para el fin de semana. Pero por supuesto, El Inquisidor, hay que verla. Bueno, hasta aquí esta emisión central. Nos volvemos a ver mañana a las 6:59 de la noche. Que descansen. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue